Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Él le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te he prohibido comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de tus culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora al centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades.
Perdónanos, Señor, y viviremos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias.
pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez, hace poquito tiempo, estaba yo incensando una habitación y recorría la habitación, entré al baño que había por ahí, incensar el baño también. Hice este comentario, ¿no? Como dije, pues por si algún chamuco se esconde en el baño, vamos a incensar acá también. Recorrí otra habitación que había por ahí, para que no se esconda en ningún rincón. Después que terminé de incensar, me dijo el demonio, había una persona posesa allí presente, que estaba en trance, y me dijo el demonio, a través de la persona, con una voz así media tenebrosa, me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo: me escondo en los temores de los hombres, no en los baños. No me escondo allí, sino en los temores de los hombres, en el temor de la gente. Pues leemos en la primera lectura de hoy, el Génesis, cuando inmediatamente después del pecado original, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido, cuando el Señor los viene a visitar, que dice el Génesis, que todas las tardes el Señor venía a conversar con ellos, como hijos muy amados, con su Padre, en la gracia de Dios, eran puros, con mucha inocencia, platicando con Dios. Pero después del pecado, dice el texto, que cuando vieron que se aproximaba el Señor, se escondieron. El Señor los busca, ¿no? Como un padre a sus hijos. ¿Dónde estás?, le dice el Señor a Adán. Y él respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Desnudo espiritualmente, en primer lugar, ¿no? Había pecado, había perdido la gracia de Dios, la amistad con Dios. Quedaron despojados. Todo lo contrario a la promesa falsa que les hizo el demonio, ¿no? Van a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. No es verdad lo que les dice el Señor. Hagan esto que yo les digo. Y ellos cayeron, ¿no? Adán siguiendo a Eva, siguiendo la tentación de la serpiente, y quedaron esclavizados, quedaron despojados. Tuve miedo y me escondí, ¿no? Decía el demonio: me escondo en los miedos, en los temores de la gente, ¿no? Esos recovecos del alma, esas cosas que anidamos en el corazón y en el alma, que el demonio sabe utilizar muy bien. Y todos nosotros tenemos miedos, ¿no? Pues tenemos que tratar de vencer el miedo con la fe, con la esperanza cristiana, con la gracia de Dios. El mismo Jesús tuvo miedo
y supo vencer eso. El Señor se asemejó a nosotros en todo menos en el pecado. Pero esas sensaciones que no son propiamente pecado, el Señor las sufrió. ¿Me pueden llevar al pecado? Sí, cualquier sensación me puede llevar al pecado, si me lleva hacia algo malo. Pero tenemos que tratar de vencer los miedos. En el mundo hoy vive en el miedo, ¿no? Algunos dicen que el coronavirus es del demonio. Pues no, es un virus, ¿no? Está científicamente demostrado que es un virus. Es una enfermedad contagiosa, hay que protegerse. Pero lo que sí es del demonio es el miedo. Lo decía también el demonio en cierta ocasión, yo los manejo por allí, ¿no? Todos tienen miedo, miedo a contagiarse, miedo a morirse, miedo... Dice la Escritura que el diablo nos domina por medio del temor a la muerte. El temor a la muerte y el temor a todo lo que puede llevarnos de alguna manera a la muerte, como la enfermedad y muchos otros miedos. Y en lugar de volver a Dios, de buscar a Dios para superar el miedo, la reacción un poco natural, la reacción del demonio quisiera, ¿no?, es huir de Dios. Tuve miedo y me escondí. En lugar de ir a Dios, Adán se aleja de Dios. Los miedos nos alejan de Dios si no sabemos manejarlos. El demonio quiere nuestro pecado, en primer lugar, porque el pecado nos puede llevar al infierno. Y después del pecado nos hace que nos cierre el camino para que volvamos a Dios, que nos alejemos y nos encerremos en nosotros mismos y quedemos allí, y quisiera Él llevarnos a la desesperación, a la soledad, ¿no? Después del pecado uno toma conciencia: ¿dónde estoy? ¿Qué hice? Si no voy a Dios, pues me quedo solo, aunque esté con otras personas. Estamos solos. Hay que volver a Dios. La caída original, el pecado original, fue el pecado de Adán y Eva, pero ellos, como son los padres de la humanidad, arrastraron en ese pecado, como bien saben ustedes, porque lo dice el catecismo, así es, lo dice la Escritura, arrastraron a toda la humanidad. Por eso nosotros, después de siglos y siglos, nacemos en pecado original. Necesitamos el bautismo para que se nos borre el pecado original. Nacemos lejos de Dios, desterrados. Los padres engendran hijos y los hijos viven la condición de sus padres. Nacemos en pecado, lejos de Dios. Necesitamos que el Señor, porque esa fue la obra de la salvación, venga a nosotros a rescatarnos. El pecado nos hunde en un abismo, no solo el pecado original, sino el pecado personal. Todos nosotros tenemos una montaña de pecados, seguramente, en nuestra vida. Eso nos ha hundido en un abismo. Dice el Salmo: desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Cualquiera sea nuestra realidad, cada uno tiene su abismo de pecado. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El pecado nos hunde en un abismo y nos esclaviza. La primera esclavitud es hacia el mismo pecado. ¿Cuántos pecadores? Es experiencia personal también. Uno quiere salir y ya no puede. Se encuentra encadenado. Solo Dios puede liberarme de esas cadenas. Solo Dios puede perdonarme de mis pecados y levantarme. Estoy caído, un paralítico que ya no puede levantarse. Y el pecado nos esclaviza al demonio. Él nos domina por el pecado y por lo que decía, el miedo, especialmente el temor a la muerte. Pero ya desde el Génesis, después de la caída, el Señor, con un amor misericordioso, llama a sus hijos, les explica la situación y les hace la promesa de la salvación.
Le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán, en lugar de decir, sí, Señor, he pecado, perdón. En lugar de hacer eso, hizo como hacemos nosotros, a veces le echamos la culpa a otro. Adán le dijo, fue ella la que me dio de comer del árbol y comí. Le echó la culpa. Y Eva, ¿qué hiciste? Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Es verdad que la serpiente fue malvada, supo tentar, hizo caer a Eva, pero Eva podría haber vencido la tentación. Adán también podría haber vencido la tentación. Ahí vino la cadena, en la cual todos fueron arrastrados. Hasta el día de hoy nosotros solemos hacer eso. Yo no fui, ¿no? Le echamos la culpa a otro, que a lo mejor sí tiene parte de culpa, pero nos deslindamos de la responsabilidad personal, se le echamos la culpa a otro. Así es el pecado. Pero el Señor hizo la promesa cuando le dijo a la serpiente, la maldijo, ¿no? Dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza. El Señor ya profetizó allí la salvación. Esa mujer misteriosa no era Eva, era la nueva Eva, es decir, la Virgen Santísima, que no tiene pecado. Y la descendencia de esa nueva Eva es el nuevo Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La descendencia te aplastará la cabeza, así como tú venciste ahora, así ellos te van a vencer a ti. Tú vas a intentar morderle el talón, vas a hacer mucho daño, pero ella te aplastará la cabeza o él te aplastará la cabeza. Hay traducciones que dicen, hablan de él, de la descendencia, o de ella. Pues la realidad es que las dos cosas son verdaderas. Jesucristo y la Virgen, como corredentora. Los dos, ¿no?, le pisan la cabeza al demonio, vencieron al tentador. Los padres de la Iglesia llaman a Cristo y a la Virgen el nuevo Adán y la nueva Eva. Lo que perdimos en Adán lo hemos ganado con creces en Jesucristo. Lo que perdimos en Eva lo hemos ganado en la Virgen Santísima, que vence al demonio. El demonio pensó haber triunfado allí y sin embargo fue vencido. Claro que pasaron siglos hasta que se cumpliera la promesa. Siglos donde el pecado hizo su estrago, ¿no? La humanidad fue hundiéndose en el pecado. El Señor elige su pueblo, renueva las promesas, envía a los profetas al pueblo elegido. Vemos, por ejemplo, en el Salmo de hoy, el deseo, ¿no? Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra, mi alma aguarda al Señor. ¿Vendrá la salvación? Confío en Él. Así como el centinela espera la aurora. El pecado es las tinieblas de la noche, ya viene el sol, ¿no? Así como el que cuida de noche no ve la hora de que surja el sol, así es Cristo en la historia. Del Señor viene la misericordia, de Él viene la salvación. Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. La promesa de la redención, anunciada en el Génesis, la repiten constantemente el profeta David y tantos profetas del Antiguo Testamento. Profecías y esperanza nuestra que va más allá de esta vida. El triunfo pleno se dará en la otra vida. El Señor venció a la muerte. Entonces ya no tenemos que tener temor a la muerte. Si tenemos temor a la muerte es porque nos falta mucha fe todavía. El Señor venció la muerte y nos promete la resurrección. San Pablo en la segunda lectura de hoy, 2 Corintios, el Señor nos resucitará. Nuestra morada terrena se va deshaciendo. Nos vamos volviendo viejos, como decía el padre Teo, fíjense en la fecha de caducidad, ¿no? Tenemos caducidad, nos vamos a morir.
Nuestro cuerpo va envejeciendo, nuestra tienda de campaña, dice San Pablo, pero nuestro espíritu se puede ir renovando día a día y después vamos a resucitar. Esa es la esperanza cristiana. ¿Qué importa que me enferme y que me muera? Claro que podemos cuidarnos y el Señor quiere que conservemos la salud, pero la muerte no es un obstáculo para nosotros, ni la enfermedad. Para el cristiano que vive profundamente su fe. Vemos en el Evangelio que el triunfo, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Cuando llega Cristo ya ha sido vencido el demonio. Ya con la encarnación, Dios se hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre? Para vencer al diablo allí donde el diablo había vencido. Dios no lo venció desde allá arriba, lanzando maldiciones y condenando a todo el mundo. No, se hizo hombre. Con un amor infinito se hizo responsable de nuestro pecado. Se hizo hombre, se hizo pequeñito, pasó por todas las edades, por todas las dificultades, penurias, que son consecuencias del pecado original, y quiso sufrir todos los sufrimientos, a excepción del pecado, todo. Y la muerte, y la peor de las muertes. Se introdujo en el reino de la muerte, allí donde el demonio tenía su poder, para romper el poder del demonio, y resucitó de entre los muertos, y se llevó cautivo a una multitud. Cristo ha vencido, especialmente con el misterio de la cruz. Cuando el Señor se acerca a la cruz, dice, fue la aclamación del Evangelio de hoy, antes de la lectura del Evangelio, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Se encaminaba hacia la cruz, el demonio había conquistado un reino, ¿no? Por el pecado reinaba en el mundo, príncipe de este mundo. El Señor dice, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Todos los que estaban perdidos serán atraídos por la cruz, por la obra de la redención de Cristo en la cruz, derramando su sangre por nuestra salvación. Va a ser arrojado el príncipe de este mundo. El Evangelio nos relata que el Señor, en su vida, lo leemos casi en cada página de los Evangelios, el Señor expulsaba los demonios. En la cruz fue pisoteada la cabeza del maligno, pero ya en la vida pública el Señor se encontraba con un poseso, con un atormentado por el demonio, y expulsaba a los demonios. Los escribas, eso lo relata el Evangelio, ciegos, que se cerraban a la luz. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, no querer ver la luz, cerrar los ojos para no ver. En lugar de decir, este hombre viene de Dios, expulsa a los demonios, algo está pasando. ¿Quién es este? En lugar de ver la verdad, como hacía la gente sencilla, inventaban, ¿no? Seguro que expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Lo trataron así, es una blasfemia, ¿no? Para el Hijo de Dios. Estar actuando no en el nombre de Dios, con el poder de Dios y como Dios que es, sino con el demonio. Y entonces el Señor, con mucha paciencia, les hace ver, ¿no?, su contradicción. Expulso los demonios con el poder de Dios. Por medio de esa parábola que escuchamos, no puede Satanás estar dividido contra sí mismo. Su reino cae si está dividido. No puede luchar contra él mismo. Y entonces vengo de parte de Dios. Y ahí dice esa frase terrible, hay pecados que no van a ser perdonados. Los pecados contra el Espíritu Santo, que son los pecados contra la luz, así de sencillo. No es que Dios no quiera perdonar, sino que el pecador que no quiere ver la luz, pues se queda sin verla, se queda sin salvarse. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es luz. Si yo en lugar de recibir la luz miro para otro lado, como hacemos a veces, ¿no?
Pues tenemos que volver y abrir nuestro corazón a la verdad, especialmente a la verdad que nos viene de lo alto. Vemos al Señor entonces expulsando al demonio y llevando adelante la obra de la salvación, especialmente muriendo y resucitando. Pero lo que sucedió, o tengan otro poquito de paciencia, lo que sucedió con Cristo, ¿no? El triunfo ya es definitivo. Cristo venció, la Virgen venció. La historia tomó otro rumbo, la humanidad ha sido redimida, como que no hay más nada que hacer. Y sin embargo, la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, que continúa la obra de Cristo, tiene que llevar adelante esa obra de la salvación hacia la plenitud. Lo que hizo Cristo lo hace la Iglesia. Tristemente, hay muchos lugares en el mundo donde no se expulsa a los demonios. La Iglesia lo hace en cada sacramento del bautismo. Hay un rito, ¿no? Especialmente en el bautismo. Antes del bautismo hay un exorcismo, así es, donde se expulsa al demonio, porque por el pecado original ese pobre niño está esclavizado al demonio y la Iglesia expulsa al demonio en el bautismo. Y luego viene la gracia de adopción del bautismo. O sea, en ese sentido sí, la Iglesia expulsa al demonio, pero la obra de exorcizar ha sido dejada de lado. Aquí, gracias a Dios, por gracia de Dios, lo podemos hacer. Y como en aquellas épocas del Evangelio, hay muchas personas atormentadas por el maligno. Y con el poder de Cristo, esas personas quedan liberadas. Muchas de ellas, otras van combatiendo, van llevando adelante la obra que Dios les confía. Hasta que llegue la plenitud, hasta que se salven todos. El Señor tiene que reinar hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. La obra de los siglos de la Iglesia hasta la consumación de los siglos, hasta que todos puedan salvarse. Se van a perder los que se cierren a la obra de Dios, al amor de Dios, a la luz del Espíritu Santo, endurecen su corazón y se parecerán a los escribas que se cierran a la luz. Por eso existe el infierno y por eso se condenan. Como los demonios se condenaron por eso, ¿no? Por no querer ver la luz, por orgullo, por soberbia, por no querer aceptar que son criaturas. Ellos eran muy inteligentes y conservan su inteligencia, pero no quisieron aceptar que Dios es Dios y que Dios es infinitamente superior a ellos y infinitamente sabio y lo que Él hace está bien. En alguna medida nosotros a veces nos parecemos a los demonios cuando queremos entender todo, cuando queremos solucionar todo, cuando queremos hacer todo según nuestra voluntad. Y el Señor nos invita en el Evangelio a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad propia. Haciendo la voluntad de Dios, vamos por buen camino y quedamos unidos íntimamente a Cristo. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi Padre, mi hermano, mi hermana, mi madre. Fíjense qué cerca de Jesús podemos estar haciendo la voluntad de Dios, renunciando a la voluntad propia, a los criterios propios y aceptando con humildad lo que Dios dispone en nuestras vidas. El demonio quiere extender su reinado no solamente en los corazones, sino en la sociedad, en el mundo. Como príncipe de este mundo, que ha sido arrojado, pero tiene su principado, quiere extender su principado en el mundo. Por eso hay ese combate en el mundo entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Tristemente está ganando mucho terreno allí afuera, con criterios propios, sembrando el error, la mentira. Él siempre con mentiras, con engaños, va sembrando el veneno, engañando como engañó a nuestros primeros padres. Y muchos cristianos, débiles en su fe, se dejan engañar. O viven una especie de doble vida, ¿no? Con el mundo y con Dios. No se puede encender una vela a Dios y una veladora al enemigo, como hacen algunos con sus actos. Somos hijos de Dios, hijos de la luz, hijos del día.
Nada de tinieblas. Arrancar las tinieblas de nuestro corazón, sembrar la luz en nuestros semejantes, empezando por nuestras familias, y extender el reinado de Cristo. La luz vence siempre y va a vencer definitivamente al final. Nosotros estamos tironeados por la luz y las tinieblas. Nuestra decisión de la voluntad profunda es muy importante porque Dios respeta nuestra libertad. Pidamos al Señor la luz del Espíritu Santo para tomar buenas decisiones y la fuerza del Espíritu Santo para poder seguir por el buen camino. Porque hay que luchar, no existe en este mundo así una paz imperturbable. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Estamos en guerra. Esa guerra que sufrió Jesús con el demonio y con los escribas. Esa guerra la vivimos nosotros en nuestro interior y en nuestro alrededor. Le pedimos a la Virgen como nueva Eva, como Madre de la Iglesia, que nos acompañe siempre, nos conceda esa gracia de salir siempre victoriosos de todas las insidias del enemigo. Y si caemos, la gracia de levantarnos, pedir perdón, volver a la luz. Porque uno se va acostumbrando a las tinieblas. Uno peca, cae, se apaga la luz. Si sigo así, me acostumbro a vivir en las tinieblas. Y ya cada vez me cuesta más volver, porque la luz me encandila, ¿no? Pues hay que salir de las tinieblas, inmediatamente, volver a la luz. Si no, ando perdido y me puedo condenar. Ave María Purísima.